gracias, Señor, por este día que Él nos permite estar en su casa. Amén. Yes. Bendecimos su precioso nombre. Vamos a leer en Salmos 62, versículo 1 y el 2. Bendito Dios, te adoramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén. Bendecimos su precioso nombre. Él es nuestra roca, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra salvación. Él es todo para su iglesia, amén, para nosotros. Bendecimos su precioso nombre. Aleluya. Gracias, Señor, te exaltamos Precioso en esta Jesús. tarde, en esta mañana, Señor, en este día, Señor, en este instante. Te adoramos, Señor. Aleluya. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos, Señor, que estar en tu presencia es donde encontramos ese deleite para nuestras almas, Señor. Estar en tu presencia es lo que más no solamente queremos, pero necesitamos urgentemente, Señor. Perdónanos, Padre, cuando te hemos dado la espalda, Señor. Oh, te adoramos en este momento, Padre. Aleluya. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Y yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti, Jesús. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Estar en tu presencia. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Para mi alma, Señor. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús.
eres todo, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres todo, Señor. Santo, poderoso, bendito Jesús. Y el deseo de nuestro corazón, El anhelo de nuestras vidas. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Nos rendimos. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón, mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Y con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Aleluya. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Vive para Él. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Obra, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Yo quiero que obres. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón, mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. En nosotros, mi Dios. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en cada corazón, Señor, y en cada vida. Obra, Señor, maravillas y prodigios en nosotros. Obra milagros. Obra, Señor, milagros gloriosos. Este año, Señor, obra milagros en cada familia, Señor, en nuestra iglesia, en tus hijos en este mundo que no han claudicado y que siguen creyendo y que siguen sirviéndote, Señor, con todo el corazón. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, exaltamos solamente a ti. Alabado sea Dios.
Aleluya. Queremos que tú, Señor, nos hagas entender Sí, Señor. cada día, Señor, tus propósitos. Oh, Hagas gloria. entender que hay que caminar por fe, Señor, y no por Aleluya. vista. Que hay que caminar en el Espíritu, Señor, Alabado no en la sea tu carne. nombre, Señor, para siempre. Abre nuestros Jehová. ojos, Señor, para entender. Vamos a cantarle al Señor esta alabanza. Pídele al Señor que abra tus ojos para ver lo que Él quiere Aleluya, hacer en tu bendito vida. Dios. Aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama su amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, Santo. Santo, 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 tú eres santo. Santo, 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 Santo. Yo quiero verte. Alábelo. Santo, 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 tú eres santo. Santo, 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 Santo. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Aleluya. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Él es santo. Santo, Santo, Santo. Para siempre. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Aleluya. Apláudale, gloria. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Doy gracias al Señor por un día más que nos da de vida y por su preciosa palabra que nuevamente el Señor me habló a mí primero. Y así el Señor quiere hablarnos a cada uno en este día. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios hable? Amén. Amén. Yo también, hermanos, yo quiero que Dios
habla mi vida, y yo les comparto el tema que el Señor me dio. Es un poco interesante porque mientras yo estaba orando y le pedía dirección al Señor y le decía, Señor, háblame, háblame, Señor, y se me venía estas palabras así, estando bien, pero realmente estar mal. Y yo decía, qué cosa tan... Y me llevaba el Señor a la palabra. Me llevaba a la palabra, y el tema que me dio el Señor para esta palabra es estar bien, pero mal también. Es un poco interesante, pero mientras veamos lo que el Señor nos habla, vamos a entender qué es lo que el Señor nos hace ver en este día. Estar bien, pero mal. Amén. Quiero compartir con ustedes en Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 16. Versículo 1 al 7, perdón. Capítulo 17, versículo 1 al 7. Lo leo para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y así mismo, hermanos, les invito ahí que veamos también en el Salmo capítulo 95, del versículo 1 al versículo 11, para que nosotros veamos. En esta parte dice así. Vamos a leer del versículo 6 al 11. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón como en Meriba, como en el desierto de Masa, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor bendiga la preciosa palabra. Amén. Y debido a escudriñar la palabra del Señor, el Señor me llevaba a este tema tan interesante. Estar bien, pero mal. Porque vemos, amados hermanos, que esa era la condición del pueblo de Israel. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Quién los llevaba ahí? Ellos iban camino a la tierra prometida. Pero ¿estaban ellos bien? Dios hizo maravillas, pero estaba enojado. Entonces, ¿qué clase de personas era Israel? Eran esos hombres, eran esas mujeres. Y el Señor me ponía esas preguntas. ¿Estás tú, estoy yo en este tiempo en Masa y en Meriba? ¿Tientas tú a Dios? ¿Tiento yo al Señor?
Y el Señor me llevaba, como les digo, amados hermanos, este tema tan interesante porque primero el Señor me enseñaba lo que significa Meriba. Dice, si usted lo busca, lo que significa Meriba, dice, es rencilla, altercar, contender. Un lugar de rencilla es donde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, como también muchos de nosotros en nuestras vidas podemos encontrarnos en un tiempo, en una estación de Meriba. Masa dice que significa prueba, lugar de prueba, me enseñaba el Señor. Así el Señor permite muchas veces que la iglesia se encuentre, que llegue a un lugar de prueba, a un lugar como vemos aquí por la palabra del Señor, que el Señor los llevó a ese lugar. Y vemos en la palabra refidim, donde el Señor los llevó, dice, a descansar al pueblo. Dice que ellos ya habían caminado, ya habían ocurrido muchos milagros, ya habían pasado muchas evidencias de ver la mano del Señor en sus vidas. Y dice que se detuvo en el lugar que se llama refidim. Y refidim, amados, significa lugares de descanso. Y vemos, y el Señor me llevaba tan precioso, tan profundo a ver cómo la palabra, cómo Dios hablaba a través de la palabra. Lugares de descanso, me enseñaba el Señor. Es ahí donde muchas veces el Señor nos quiere llevar. Es ahí donde el Señor, la intención del Señor es llevar a la iglesia a un lugar de descanso, pero muchas veces se vuelve en lugar como masa. Se vuelve a lugar de masa, lugar de prueba. Se vuelve un Meriba en tu vida, se vuelve un Meriba en mi vida. Y se vuelve un lugar donde tú y yo altercamos con Dios, donde nosotros ofendemos al Señor, donde peleamos con Dios, donde contendemos con Dios. La intención del Señor es llevarnos a esas aguas frescas. Yo me imagino que Israel ya había caminado mucho, habían avanzado muchos lugares, muchos obstáculos. Y el Señor tan lindo, tan amoroso, tan tierno dice, hijos míos, hoy les voy a dar descanso. Pero porque Israel, amados hermanos, su corazón estaba desviado, su corazón era un corazón malo, no pudieron recibir el descanso de Dios. No pudieron recibir lo que Dios tenía para sus vidas. Y eso es lo que el Señor nos enseña, amados hermanos. Muchas veces el desierto en nuestras vidas, Dios lo permite. Hay ciertas ocasiones que Dios las permite, que muchas veces nosotros nos vamos al desierto por nuestras vidas, porque quizás nosotros andamos secos, no estamos buscando al Señor, no andamos bien delante de Dios y nos encontramos en un desierto después. Ahí eso es nuestro motivo. Pero muchas veces, amados hermanos, Dios nos lleva al desierto. Dios nos lleva al desierto para probarnos, para ver, amados hermanos, qué hay dentro de nosotros. Y en esta ocasión Israel iba por los dos motivos, porque la palabra nos enseña que por culpa de su infidelidad, por culpa de su rebeldía, andaban wandering, andaban rondando, por culpa de su rebeldía. Y también, amados hermanos, vemos que ahí iba el Señor. Ahí, de alguna forma y de misericordia, vemos que ahí iba el Señor. ¿Por qué vemos, amados hermanos? Vemos a una nube de día, vemos a un fuego de noche. Ahí iba el Señor. Y en esta ocasión, amados hermanos, vemos que como les digo, Israel iba porque Israel era rebelde, pero Dios, amados hermanos, iba ahí en medio de ellos con un propósito. Y así es el Señor con nosotros, en medio de cualquier motivo, ya sea por tu propia negligencia, por propósito de Dios en nuestra vida, en su misericordia, ahí va el Señor. ¿Cuántos le alaban? Amén. Ellos andaban, amados hermanos, wandering en ese lugar, como muchas veces los cristianos hoy en día. Como muchas veces los cristianos hoy en día andan y vueltas, y vueltas, y vueltas. Y vemos que no encuentran un lugar, el lugar final. No encuentran el lugar prometido, no encuentran las promesas de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Por su rebeldía. Porque mientras sigamos de la forma que estamos, Dios va a permitir que sigamos en el mismo círculo.
no es porque las cosas no pasan, no porque la oración no es eficiente, no porque no hay suficiente ayuno, no, es porque nosotros, amados hermanos, es por nuestro corazón malo, porque no hemos conocido a Dios. Porque no hemos conocido, no hemos entendido qué es lo que Dios quiere para nosotros, quién es el Señor realmente. Y mientras no conocemos a Dios, nos vamos a seguir comportando como personas que no conocen a Dios. Y si nos comportamos como personas que no conocen a Dios, vamos a seguir en las mismas vueltas y vueltas y vueltas. Y vemos que el hermano lleva años, y vemos que la hermana lleva años siendo discipulada, siendo adiestrada y siendo mentorados por el pastor y la pastora, y la palabra se predica año tras año. Pero vemos que la iglesia sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Porque una iglesia que no ha conocido al Señor como Israel, no habían conocido realmente a Dios en sus corazones. Y Dios, amados hermanos, lo lleva a un lugar donde Él permite que no había agua. Para Dios no era sorpresa que no había agua. Para nosotros es sorpresa. Pero Dios ya llevaba un propósito. No había agua con un propósito. ¿Usted cree, amados hermanos, que el problema, el dilema viene a nuestras vidas por así? El problema, amados hermanos, el dilema viene a nuestras vidas en el momento preciso. ¿Se ha dado cuenta que a veces vienen en momentos precisos en nuestras vidas? Porque allí en ese momento Dios quiere probarte. Porque en ese momento Dios quiere que tú veas, que usted y yo veamos de qué estamos hechos, qué hay en nosotros. Porque muchas veces nosotros nos podemos creer muy santos y muy espirituales y muy maduros. Pero cuando viene el momento donde Dios prueba nuestra integridad, prueba nuestro amor, prueba nuestra fidelidad, prueba nuestra madurez, nos damos cuenta, amados hermanos, algunos, porque otros no se dan cuenta, como Israel. Algunos en la misericordia de Dios se dan cuenta y se arrepienten. Pero otros no se dan cuenta, por eso siguen dándose contra la pared. Y van para allá y se dan allá. Y se doblan para allá y se dan allá. Porque no se dan cuenta que no han conocido al Señor. Gloria a Jesús. Y vemos, amados hermanos, que la respuesta de este pueblo, vemos que la respuesta de que cómo ellos reaccionaron. Dice la palabra que no había agua y empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar de tal forma, amados hermanos, que empezaron hasta con Moisés. Empezaron a altercar con Moisés, a contender, a pelear casi. Porque, hermano, para una persona que casi agarra una piedra, es que, como dicen, se armó la cosa. Para una persona que agarre piedra es que están enfurecidos, es que están encolerados, es que tienen ira, es que tienen, amados hermanos, el diablo en el corazón metido, endemoniados. Para alguien que agarre piedras y esté a punto de apedrear, imagínese usted, amado hermano, es una persona que realmente está mal. Y ellos, amados hermanos, la respuesta que ellos tuvieron ante esta situación es una respuesta que si nosotros lo vemos y decimos, wow, qué bárbaros, qué gente tan mala, qué tan malagradecidos. ¿Por qué? Porque acababan de ver, no hace mucho, tremendas hazañas de la palabra, milagros de Dios. Con Dios, mira, hermanos, les dio el maná caído del cielo. Les abrió, amados hermanos, el mar rojo. Amados hermanos, hizo tantas cosas el Señor a través de Moisés. Había convertido las aguas amargas en aguas dulces. Milagro de parte de Dios. Usted cree, yo me ponía a pensar, ¿usted cree que la respuesta de ellos era normal? No era nada normal. Como no lo es tampoco la suya. Como no lo es tampoco la mía. Cuando viene, amados hermanos, viene el momento de la prueba, cuando Dios nos lleva a Meriba, cuando Dios nos lleva a Masa, cuando Dios nos lleva a Refidim. No es normal que la iglesia reaccione de la forma que reacciona. Amén. Cuando, amados hermanos, era para que ya aprendieran, era para que ya ellos supieran que Dios provee. Amén.
Era para que ya dijeran, Dios proveyó allá, ahora va a proveer. Amén. Dios me ha sustentado todos estos años. Dios me va a seguir sosteniendo. Amén. Dios, llevamos casi un año en esto. Dios nos ha mantenido. Dios nos va a seguir manteniendo 9 más. Amén. Hemos estado, amados hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos alegres, en tiempos gozosos. Y Dios va a seguir con Señor, nosotros aleluya. porque no nos ha dejado. Amén. Porque no solamente este tiempo, amados hermanos, sino antes, recuérdese. Sí, amén. Amén. Todos los años que servimos al Señor y vimos su Aleluya. mano de poder en nuestras Yes. vidas. Israel, usted lo puede ahí señalar, pero el Señor en este día te señala a ti. Bendito. En este día me señala a mí. La respuesta de Israel es la misma respuesta que usted y yo tenemos en este Yes. tiempo. Era para que ya aprendiera Israel, Amén. como es para que ya aprendamos nosotros también, amados. Aleluya. Yes. Es para que ya usted sea una mujer que tenga fe, un hombre que tenga fe. Yes. Amen. Es para que usted ya, amado hermano, crezca en el conocimiento de Dios. Yes. Crezca en la Aleluya. intimidad con Dios, porque lo he visto de formas nunca imaginadas. Yes. Lo he conocido de formas extraordinarias. Bendito. Lo he conocido en formas milagrosas. Hay poder en Jesús. Es para que usted, amados hermanos, ahora que venía, que no había agua, era para que Israel dijeran, it doesn't matter. Aquí algo puede pasar. Yes. Amén. Aquí algo puede pasar, porque el Señor nos ha llevado y en medio de todo esto hemos visto su mano de poder. Y es por eso que el Señor me llevaba a este mensaje, a este tema un poco raro. Estar bien, pero mal. Porque Israel, amado hermano, en medio de todo estaba súper bien, súper bendecido, teniendo la mano de Dios a su favor. Amén. Yes. Eso es estar bien, eso es una tremenda bendición, pero realmente estaban mal ellos. Amén. Estaban mal dentro de lo que ellos eran, porque si la mano de Dios se movía era porque Dios era bondadoso, misericordioso, no era porque Israel era bueno, Sí, amén. no era porque Israel era fiel, Así es. no era porque Israel era maduro, Yes. no era porque Israel era íntegro. Mm. Así como usted, así como yo, amado hermano, Aleluya. estás bien, estás bendecido Yes. por parte del Señor, Sí, pero no es Señor. porque estás bien tú delante de Dios, Aleluya. no es porque usted es un buen cristiano, Amén. no es porque usted sea fiel, Yes. no es porque usted, amados hermanos, sea perseverante, Vive. es por la misericordia de Sí, Dios, amén. Yes. es por la misericordia de Dios que nosotros estamos bien, Amén. estar bien, pero mal. Aleluya. Así es como nos ve el Señor. Así es. Así como nos ve el Señor, amados hermanos. Porque como Dios los bendecía, pero estaba enojado Amén. con ellos. Yes. Como Dios los bendecía sus hogares, Mm. bendecía sus hijos, Aleluya. proveía. ¿Te provee Dios? Yes. Sí, Señor. ¿Tienes una familia bendecida? Sí, amén. ¿Tienes un hogar? ¿Tienes trabajo? Amén. ¿Tienes salud? Yes. Pero Dios, como Israel también está enojado. Aleluya. Estás bien por la mano de Dios, pero mal. Yes. Estamos bien, pero estamos mal. Sí, Señor. Vemos, amados hermanos, cómo ellos empezaron a altercar con Moisés, que casi lo apedrean. Entre más, me hablaba el Señor, entre más misericordia tengo con el pueblo, más malos son. Sí es. Era, amados hermanos, para que ellos aprendieran a respetar a Moisés. Yes. Era para que ellos aprendieran a honrar al hombre de Dios. Y lo vemos hoy en día, lo vemos en ese tiempo y lo vemos en este día también. Amén. Que si Dios no hace como ellos quieren hacer, no solamente reniegan con Dios, reniegan con el hombre de Dios, reniegan con el pastor y la pastora. Yeah. Algo debe andar mal en ellos. Vive. Algo debe andar mal en ellos, dicen muchos.
Y entre más misericordioso ha sido Dios con nosotros, más crueles nos hemos hecho. Yes. Y retuércese si quiere retorcer, si no le gusta, pero es una verdad. Sí, Señor. Entre más bondadoso ha sido el Señor Yes. con nosotros, más malagradecidos Sí, amén. nos hemos hecho. Yes. Israel, entre más vio la mano de Dios, amados hermanos, más insensibles, más berrinchudos se Yes. hicieron, más demandantes se hicieron. Sí, Señor. Dios no tiene que darte, a Él Así le es. place darnos. Sí, Señor. Dios no Yes. tiene que darte lo que tú quieres. Así es. A Él le place darnos la vida. Amén. Tú no puedes demandarle al Señor cosas. Aleluya. Tú no puedes demandarle No, Señor. a la mujer de Dios cosas. Aleluya. Tú no puedes demandarle a la iglesia cosas. Así es. Que la iglesia es del Señor. La iglesia Yes. la dirige el Señor. Amén. El Señor dirige a los pastores. Yes. Ellos saben cómo, amados hermanos, tienen que disipular las ovejas. Yes. Ellos saben cómo es necesario que venga el castigo. Ellos Sí, saben de parte de Dios cómo es necesario tratar a una oveja rebelde. Aleluya. No venga alguien aquí delante del Señor a decir cómo que tienen que ser las cosas. Aleluya. Entre más vemos la misericordia de Dios, más malos nos hemos Yes. hecho. Más malagradecidos Sí, Señor. somos, amados Yes. hermanos. Y hay un peligro porque aquí se Amén. cumple la palabra del Señor. Por si usted no se da cuenta, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3, amados hermanos, capítulo 1 al 9. Es una advertencia, si usted está sintiendo, si usted está de esta forma. Ahí vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 9, cómo es el carácter de los hombres Yes. en los postreros días. Y ese hombre y esa mujer también. Dice, debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Yes. porque habrá hombres amadores de sí mismos, Sí, amén. ávaros, vanagloriosos, Yes. soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, Yes. ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, Sí, señor. crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero Aleluya. negarán la eficacia de ella. A estos evita, Sí, nos Señor. dice el Señor. Oh, gloria al Señor, amados hermanos. Y eso es lo que Aleluya. estamos viendo en estos tiempos. Porque esto usted dirá, esto es para allá afuera, el impío de esta forma. Y sabe que muchas veces el impío no es así. Así es. A veces el impío es caín, es bondadoso y es agradecido. Sí, Señor. Es fiel. Y muchas veces, amado, la condición esta es de los cristianos, de los que estamos en la iglesia, Aleluya. de los que vemos a Dios obrar milagros en nuestras vidas. Ese es el peligro, amados hermanos. Vive. Ese es un peligro. No crea que usted Sí, señor. solo siente estas cosas y ya las siente. Ese es algo, amados hermanos, de lo que el diablo quiere hacer de los hombres y las mujeres en estos tiempos. Y usted y yo muchas Aleluya. veces caemos en eso. Sí, Señor. Caemos en eso en vez de nosotros ser más agradecidos con Dios. Gente de más fe. Sí. Gente que crea realmente. Gente que diga, yo he Aleluya. visto a Dios obrar. Yeah. Yo lo he visto trabajar. Yo lo he visto hacer y sacar de donde no hay nada. Así es. Pero, amados hermanos, en vez de eso nos hacemos más malos. Sí, Señor. Como un niño, amados hermanos, que más quiere y menos agradecido es. Así es. Así está la iglesia. Así está la iglesia del Señor en este tiempo. Sí, Señor. Y esos, amados hermanos, ellos demandaron. Aleluya. Ellos demandaron de Moisés. Mm. Y ahí es como vemos, amados hermanos, donde la palabra se cumple. Dice, son un pueblo que no me han conocido. Así es. Son un pueblo que su corazón divaga. Mm. Allá está el corazón. Porque el que conoce a Dios, el que sabe quién es Dios, sabe quién llamó al pastor. Yes. Sabe quién llamó a la hermana Magali, nuestra Señor. pastora. Sabe que ella no es la boss. Yes. Sabe que él no es el boss, sino que el Amén. boss es el Señor. Yes. Sabe que el asunto es con Dios. Sí, Señor.
que a ella no le podemos demandar, a él no le podemos demandar, ni a nadie, ni al Señor, nadie se le puede demandar nada. Aleluya. Pero vemos, amados hermanos, que ellos no conocían a Dios porque empezaron a pelear, empezaron a contender. Cuando tú empiezas a pelear y a contender con Dios, con la palabra de Dios, y ay que esto así, ay que porque es así, ay que no tienen misericordia, ay que bárbaros son, ay que Dios no da, ay que Dios no ve, ay que y tantas cosas, amados hermanos, no has conocido a Dios. Aleluya. No hemos conocido al Señor, si esa es nuestra actitud, amados hermanos. Así está la iglesia del Señor. Yes. Bien, pero mal, muy mal. ¿Cómo es posible, amados hermanos? ¿Cómo es posible que nuestro Dios obre tantas maravillas en nosotros? Y nosotros, amados hermanos, no lo reconozcamos. Yes. No reconozcamos. ¿Sabe qué me enseñaba el Señor a mi vida? Más fácil es demandar que ponerte de rodillas. Así es. Es fácil decirle a nadie, espero de ti esta actitud. Alex, espero de ti esta actitud. Pero qué difícil es ponerte de rodillas. Sí. Decirle, Señor, yo en mi vida quiero ver tu mano. Aleluya. Es fácil decir, ay, que el problema, cámbiala a ella, cámbialo a él. Pero qué difícil es ponerte de rodillas y decirle, Señor, quiero ver tu mano en mi vida. Quiero verte obrar, Señor, en mí. Quiero verte obrar en mí. Sí, y los cristianos, como nos hablaba el Señor ayer la pastora, no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio. Es fácil pedir, es fácil demandar, es fácil exigir. Porque están orando. Moisés estaba conectado con Dios, Moisés estaba orando y es fácil demandarle a aquel que está carnal de pedir, pero tú no sabes el precio, tú no sabes lo difícil que es, tú no sabes lo difícil que es estar ayunando, orando, intercediendo aún por mi propia alma, por tu propia alma. Para el carnal es fácil decir y renegar y murmurar. Para el carnal es fácil murmurar porque no ha conocido al Señor. No ha conocido al Señor. Después de que Moisés había hecho tanto, Dios lo había usado para hacer tantos milagros, amados hermanos, se acostumbran. Aleluya. Israel se acostumbró. Yes. Oh, ya vino un momento difícil, sácame de aquí, sácame de esta y usa a la hermana. Háblame, Señor, dime que todo va a estar bien. ¿Por qué no se pone usted a orar? ¿Por qué no se pone usted a ayunar? Que Dios le diga a usted primero que anda mal y después le ayude a estar bien. Amén. ¿Por qué, amados hermanos? Pero más fácil es para nosotros, más fácil es que, ore por mí, por favor, ayune por mí. Aleluya. Quiero que Dios hable, que Dios rompa, que Dios quebrante, que Dios deshaga, desbarate, derribe, todo. Pero qué difícil es para aquel que se ponga ahí a clamar, a interceder y a orar y a ayunar y hasta apoyar. Apoyar, muchos que ni lo mínimo quieren hacer, apoyar. Apoyar la obra de Dios. Si usted no tiene nada bueno que decir, apoye en oración, apoye en clamor, apoye ahí secretamente, ayune por sus pastores, ayune por sus hermanos. Apoya la obra del Señor, amados hermanos. Pero no quiera usted controlar al Señor. No quiera controlar a los hombres de Dios, a la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amados hermanos, Moisés, mire, Moisés, Señor me profundizaba tanto. Moisés, en medio de todo eso, el hombre de Dios le clama al Señor. Le clama al Señor, le clama al Señor por este pueblo, amados hermanos. Porque yo me imagino a Moisés, ¿qué habrá sentido él en su corazón? Al ver un pueblo que Dios lo usa a él para que el pueblo crea al Señor y vienen con lo mismo, con las mismas murmuraciones. El hombre de Dios, amados hermanos, no es Dios. El hombre de Dios es hombre también, mujer, que siente, que le duele, que, amados hermanos, se frustra, que se deprime, que se decepciona muchas veces, amados hermanos, de la condición de muchas veces la iglesia que ya debe aprender, ya debería de confiar, ya debería de crecer, ya debería de salir de esas rondas que da tantas veces en su vida.
Aleluya. Debería de salir, amados hermanos. Aleluya. Y lo único que puede hacer, amado hermano, es clamar a Dios. Porque mira ahí aquel hombre ni siquiera, él le dio ahí con un bastón nada, amados hermanos. Alabado Dios. Clamó a Dios y les dice, pero les habla, ¿por qué tientan a Dios? Yes. ¿Por qué altercan con Dios? ¿Por qué contienden con Aleluya. Dios? Y eso es lo que el Señor me enseñaba, porque usted puede decir, ay, pero yo no tiento a Dios. Yo no tiento al Señor, amados hermanos, nuestras vidas. ¿Sabe que nosotros pedirle, nosotros challenge, retar a Dios, retar que su poder venga, no en oración, sino en demanda? Yes. Ese es, amado hermano, altercar con Dios, Así es. contender, retar a Dios. Yes. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para retar a Sí, Dios? amén. Aleluya. Y no es nada ni siquiera en oración, por lo menos decir, Señor, provéenos agüita, sino casi apedreando, sino con rebeldía, sino con exigencia, Aleluya. sino con murmuración, amado hermano. Y eso es lo que vemos, es lo que hay en el corazón de ellos, de Israel: descontentamiento, rebeldía, malagradecidos. Eso es lo que hay en nosotros. Eso es lo que estamos viendo en la iglesia en estos tiempos. Señor. Esto es lo que estamos viendo en los hermanos, las hermanas, a los cristianos en estos tiempos. Aleluya. Eso es lo que estamos viendo, una expresión en ellos. Las expresiones, lo que ha salido de ellos es malagradecimiento, infidelidad, rebeldía. Porque cuando usted anda, expresa las cosas que dice, ay, que no me gusta, ay, que no me parece, usted expresa lo que hay en su corazón, lo que hay dentro de usted. En vez de orar, en vez de clamar, amados hermanos, y comenzamos a decir barbaridades. Porque esto, lo que yo veía en ellos, el Señor me dejaba, wow. Con esa actitud ellos empezaban a decir, ¿será que Dios está entre nosotros? ¿Será que Dios está entre nosotros? Porque no hay agua. No hay agua, empezaron. ¿Y será que Dios no está entre ustedes? ¿Será que Dios no está entre nosotros, hermanos? Aleluya. ¿Será que solo es Dios cuando viene a restaurarte? ¿Será que el pastor es de Dios solo cuando me da el abrazo? ¿Será que Dios me ama solo cuando me provee? Así nosotros catalogamos, así nosotros medimos. Es de Dios. Es de Dios porque ay, me ayuda tanto. Pero no es ahora, no es de Dios porque me habló fuerte. Así catalogamos nosotros, amados hermanos. Así está la iglesia en este tiempo, con esas murmuraciones, tentando a Dios, tentando al Señor, amados hermanos. Usted tienta al Señor cuando usted no le cree que de Dios es esta iglesia. ¿Cuántos creen realmente que de Dios esta iglesia? Amen. ¿Cuántos creen que realmente la palabra viene de Dios? Yes. Que la dirección, toda decisión que se ha tomado viene del Señor. Sí, amén. Todo llamado, toda decisión, todo lo que se ha hecho viene de Dios. Yes. No tientes a Dios, no tientes a Dios. Aleluya. Masá y Meriba. Masá, como les decía, significa lugar de prueba. Meriba, el lugar donde altercaron, rencilla, donde contendieron. Y lo vemos de esa forma, pero el Señor me llevaba y me hacía ver cómo Masá y Meriba, amados hermanos, también es una gran evidencia de la misericordia de Dios. Aunque usted esté en Masá y Meriba, yo me encuentro en Masá y Meriba, aún, amados hermanos, siendo probada y siendo rebelde, amados hermanos, aún allí también es un lugar de evidencia, de misericordia, Aleluya. de provisión, amados hermanos. Yes. Provisión, qué precioso Dios hacer caer maná del cielo. Sí, Señor. Qué precioso cuando Dios, amados hermanos, te provee aún que tú estás mal.
aunque tú eres malo, yo soy mala y rebelde. Yes. Ese es un lugar también, amados hermanos, para que nosotros veamos la misericordia de Dios para un pueblo rebelde, Aleluya. para un pueblo que no se lo merece. ¿O se lo merece usted? Yo no me lo No. merezco. Meriba, amados hermanos, Dios lo permite. Dios lo permite que tú y yo lleguemos a Masá y a Así Meriba. es. Para que veamos primero la maldad que hay en nuestros corazones. Aleluya. Él ya lo conoce y Él Yes. nos ha amado. Pero Él quiere que yo lo veamos y nos arrepintamos y conozcamos a Dios. Sí, Señor. Conozcamos a Dios, amados hermanos. Ese Meriba, Masa, ese es el lugar, amados hermanos, donde muchos se encuentran. Yes. Ese lugar están muchos de nuestros hermanos y nuestras hermanas también. Es un lugar, amados hermanos, donde ha venido Dios para testearte, Yes. para probarte, para que veas que aunque tú y yo somos rebeldes y malos, amados hermanos, su misericordia y su provisión está con nosotros. Yes. No es por tu justicia, no es por tu rectitud, amados hermanos. Yes. No es porque usted se la merezca. Oh, que diga el Señor, Aleluya. Centro Misionero Cristo para las Naciones, se merece Canaán. Se merece la tierra prometida. No es por eso. Aleluya. No es por eso. Amén. Israel no iba para la tierra prometida porque eran justos. No era porque eran obedientes. No era porque amaban a Dios. No era porque, oh Dios, eran buenos, eran fieles. No, amados hermanos. Y recuérdense cómo provocaron a ir al Señor. Recuérdense que dice la palabra que ellos eran un pueblo erguidos, orgullosos. Tentaron a Dios en el desierto. Lo tentaron, amados hermanos. Dice que desde el día que salieron de Egipto, desde ese día han venido tentando al Señor. Aleluya. Y usted dice, qué bárbaros, qué malos son. Pero así estamos nosotros. Sí, Señor. Así estamos. Desde el día que nos convertimos, muchos de nosotros no se dejaron enderezar por Dios. Tentando al Señor, amados hermanos, desde que saliste del mundo, desde que Cristo te rescató, hasta ese tiempo, hasta ese momento, porque Dios lo llevaba por diferentes lugares, hasta todavía ahí en Masa Meriba, tentando al Señor. Y el Señor les decía, ustedes han sido un pueblo rebelde y me han hecho airear. Que el Señor estaba hasta a punto de destruirlos. Gloria al Señor. Si estamos bien, amados hermanos, recuerde que es por su misericordia. Yes. No es porque, amados hermanos, tú y yo seamos fieles. No nos merecemos Así es. Canaán. No nos merecemos ese Canaán, que es el cielo, que es Aleluya. es ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Poder en Jesús. Más, amados hermanos, lugar de prueba. Lugar de prueba para el cristiano. Yes. Más también lugar donde Él provee milagrosamente para su iglesia, Así es. en su gracia. Y mire que Dios provee, no poquito, Dios provee en abundancia. Yes. Dios provee en abundancia, Sí, Señor. amados hermanos. En medio de todo eso, en medio de la rebeldía de ellos, Dios les provee. Aleluya. Y Él los lleva, amados hermanos, para que ellos vieran, para que ellos se dieran cuenta Yes. y para que ellos como que se vieran en el espejo. Pero como el Señor me enseñaba, muchos de nosotros estamos cegados. Yes. Y aunque Dios lo presente así frente a nosotros, muchos no sienten ni padecen. Aunque, amados hermanos, Dios lo muestre muy claro, Dios lo muestre claramente, muchos realmente no lo pueden ver. Y el Señor me enseñaba cómo el pecado de la murmuración es un pecado, amados hermanos, que viene de generación en generación. Sí, Señor. Usted dice, oh Israel, pero amados hermanos,
La murmuración pasó allá, pero usted está en el tiempo ahorita Sí, amén. también. Yes. La murmuración, amados hermanos, sigue vigente Así en es. estos tiempos y aún más. Amén. Y nosotros, aún más que Israel, tenemos más demanda. Amén. Aún más que Israel, amados hermanos, todavía, porque no solamente ahora sabemos de lo que hizo en Israel, sino también lo de nosotros. Sí, amén. Y seguimos nosotros, amados hermanos, murmurando. Y el Señor me enseñaba cómo la sed, Dios la permitió para ver cómo actuaban Israel. Sí, Señor. ¿Cuántos han tenido necesidades? Amén. Amén. Sed, Yes. algo, una necesidad, un problema, Sí, Señor. alguna situación en su Yes. vida. Amén. Amados hermanos, alguna adversidad, Dios la permite Sí, Señor. para probar tu corazón, Yes. para que tú veas y yo vea qué hay en nosotros. Sí, amén. Y el Señor me enseñaba, es bueno que Dios nos pruebe. Amén. Yes. Es bueno, en Deuteronomio 8:15, ahí lo busca, ahí nos enseña que Dios prueba el corazón del Sí, hombre Señor. y la mujer para que vean lo corrupto que somos. Sí, Señor. Y es bueno que Dios nos pruebe, me enseñaba el Señor. Porque Aleluya. muchas veces nos creemos la gran cosa. Sí. Amén. Muchas veces nos creemos la última Coca-Cola. Coca-Cola en el desierto. Amén. Muchas veces nos creemos, amados hermanos, muy sabios. Sí. Muy sabios todos. Mm. Y es bueno, amados, que Dios nos haga ver, nos haga entender Amén. que no somos nada. Amén. Yes. Que, amados Señor. hermanos, el grande es Él. Amén. Y Sí, que lo Señor. que tenemos es porque Él es grande. Yes. Porque Él es misericordioso, Amén. no porque Yes. me lo merezca. Amén. Porque cuando me doy cuenta, cuando Dios me prueba mi carácter, Aleluya. prueba mi integridad, Yes. prueba, amados hermanos, mi amor hacia Él, Sí, amén. prueba mi temor hacia Él y hacia sus siervos, Aleluya. prueba, amados hermanos, mi amor hacia la iglesia. Sí, Señor. Cuando Dios prueba eso y veo que le fallo y veo que estoy falta y Bien. aún así me ama, aún así me bendice, Sí, me amén. provee y hace milagros. Sí, Me doy Señor. cuenta que no es por Aleluya. eso. Bien. Me doy cuenta que es porque Él es grande. Bien. Me doy cuenta que es por quien es Él, Bien. por su Señor, identidad aleluya. que es Sí, Él. Señor. Porque, amados hermanos, Él es grande y no lo merecemos Aleluya. nosotros. Amén. Aleluya. Amados hermanos, Gracias, Señor. y el Señor me enseñaba, Él tiene todo su derecho de probarnos. Amén. Él es Dios. Sí, Señor. Él es Dios y es necesario que Dios nos pruebe, Yes. porque si no nos quedamos para siempre en una misma situación, Así en es. un mismo nivel, y es necesario las pruebas para que venga Dios a purificar la fe, Sí, amén. porque al final Él viene por la fe, Así Él viene a es. buscar la fe en nosotros. Aleluya. Eso es lo que Él quiere, la fe, que lo amemos, que nos enamoremos, que nos acerquemos a Él, que le creamos a Él. De nada sirve, amado, un cristiano de años si no le cree al Bien. Señor. Bien. De nada sirve un cristiano que predique si no le cree al Señor. Sí, Señor. De nada sirve que yo le dé la palabra si yo no le creo al Señor cuando venga Él en mi Aleluya. vida personal a probarme, a probar lo que hay en mí. Es bueno que Dios nos pruebe. Sí, Señor. Es bueno llevarnos a Refidim. Yes. Porque a veces nosotros creemos que la prueba es a un lugar horroroso. Pero realmente Refidim es un lugar de descanso. Aleluya. Un lugar de descanso, amado. Nosotros lo convertimos en masa. Yes. Lugar de prueba difícil, lugar de reto, lugar de altercar, lugar de murmuración. Nosotros somos los que lo hacemos así. Yes. Pero Dios, en medio de probarnos, de hacernos ver lo que hay en nuestros corazones, nos quiere dar descanso. Nos quiere dar ayuda, nos quiere alentar para seguir, para fortalecernos, para ver que sí, fallaste, pero te amo y si confías, sigue adelante. Amén. Pero nosotros lo hacemos no solamente, amados hermanos, ese lugar de prueba, sino de altercar. Y no vemos el lugar, no vemos a Refidim Yes. en nuestras vidas. Gloria al Señor, y el Señor me enseñaba, Alabado amados sea el hermanos, Señor. es bueno que yo te pruebe, Saraí. Es bueno y tú lo debes anhelar. Y yo le digo, Señor, sí, Señor, sigue probando lo que yo creo, Señor, sigue probando mis convicciones. Señor, sigue probando, yo quiero estar Aleluya. firme en ti. Pero el Señor me enseñaba, lo que es malo es que la iglesia me quiera probar a mí, Yes. me quiera retar a mí.
Eso es lo malo. Porque Él lo puede hacer con nosotros, pero nosotros no tenemos ningún derecho de retar y probar a Dios. Amén. ¿Sabe qué me enseñaba el Señor? Usted solamente prueba a alguien que usted no les confía. Yes. Si yo quiero que me pruebes algo, Alex, es porque yo no confío en ti. You need to prove yourself to me. Yes. Tienes que probarte a mí, pero Él ha hecho más que suficiente. Sí, amén. Él ha sido más que suficiente Yes. para muchas cosas. Él no necesita probarse a nosotros. Sí, amén. Él no necesita demostrarse quién Él es, porque Yes. Él, amados hermanos, Él es el Todopoderoso. Yes. Desde el principio al fin, Él no necesita probarle a la criatura, Amen. el Creador a la creación. Yes. Eso no es así. El alfarero, ¿el barro lo tiene que a Él moldear? No, No. es el alfarero Sí, al amén. barro. Yeah. Y el barro no tiene que decir nada, Así es. ni pío. El barro no tiene que decir nada. Es malo, amados hermanos, cuando nosotros queremos probar a Dios y ponerlo a la prueba. Yes. God, Dios, aquí no hay agua. Muéstrate ahora quién tú eres. Es ridículo, Señor. amados hermanos. Dios, estamos en esta situación. Muéstrame que estás conmigo. Muéstrame que esta iglesia es tuya. Muéstrame cuántas veces no nos ha demostrado Dios. Yes. ¿Cuánto camino no te ha mostrado Dios que Sí, Señor. Dios te trajo a esta iglesia? Que Dios te trajo a ti y a tu esposa. Yes. Que Dios te trajo a ti y a tus hijos. Amen. Que Dios te trajo soltero o Sí, soltera. Señor. Que Dios aquí te restauró. Amen. Que Dios aquí te levantó. Yes. Que Dios aquí te sanó. Sí, Señor. Que Dios aquí, amados hermanos, amados, te alimentó. Yes. Él ha hecho más que suficiente. Él ha hecho milagros, Así amados es. hermanos. Pero aún así Israel demandaba. Israel no le faltaba como evidencias. ¿Sabe qué le faltaba a Israel? Fe. Yes. A Israel le faltaba fe. Yes. A Israel le faltaba fe como a este tiempo a la iglesia. Yes. La iglesia no está falta de evidencias. Sí, amén. La iglesia no está falta de milagros. Amen. La iglesia no está Yes. falta de provisión de Dios, Yes. de Amén. señales de Dios. Yes. La iglesia no está falta de eso. Así que deje de estarle pidiendo al Señor. Sí. Deje de estarle pidiendo al Señor, ¿será de Dios? ¿Será que es de Dios lo que está predicando la hermana Saraí? ¿Será de Dios lo que predican los domingos? ¿Será de Dios cómo trabajan ahí los líderes? ¿Será de Dios cómo mueve las finanzas ahí la Martita? Mm. ¿Será de Dios que ahora empiezan a hacer ayunos? ¿Será de Dios? Aleluya. Y muchos se encuentran de esa forma. Muchos se encuentran de esa forma, amados hermanos. Sin Oh, fe, sin esa fe. Y estamos como Israel, Yes. con evidencias hasta por decir. Amén. Con evidencias, hasta Dios te habla y te hace ver las cosas hasta por un impío allá afuera. Yes. Te hace ver en tu trabajo, y tú prendes la tele y ahí te habla el Señor. Tú ves el teléfono, ahí te habla el Señor. Tú abres la palabra, te habla el Señor. Tocan tu puerta y te habla el Señor. Llegan a tu casa y te habla el Señor. Yes. Aleluya. Y aún así, amados hermanos, dudas. Aún así dudas. Te rescató el Señor. Te limpió el Señor y te miras y dices, wow. Y aún así dudas. Amén. Amados hermanos, a la iglesia no le falta evidencia, le falta fe. Yes. Le falta fe. Pero sabe que la iglesia, muchos antes tenían fe, pero la perdieron. La perdieron y ahora andan wandering around como Israel. Porque dejaron de ver a Aleluya. Dios. Yes. Porque ahora ya no conocen a Dios. Y usted ve al hermano y pareciera que no conoce nada de Dios. Y usted ve a la hermana y dice, y las cosas que dicen y que hablan. Porque de la abundancia del corazón Aleluya. habla la Yes. boca, de lo que hay en tu corazón. Así es. Si tú hablas fe, si tú hablas amor, si tú hablas eso, es lo que hay en tu vida. Amen. Pero si tú hablas murmuración, cizaña, rencilla, odios, amado hermano, eso es lo que hay en su corazón. Alabado sea el Señor.
cuán arrogante se vuelve el pueblo como Israel. Israel realmente era arrogante. Yes. Amado hermano, ponerse en una posición así de demandar. Qué arrogante nos hacemos cuando nosotros demandamos del Señor. Aleluya. Y que Dios se pruebe ahí. Pruébese, si usted me da agua ahorita, usted es Dios. Si usted me da agua, usted sí es de Dios. Oh, amado hermano, la iglesia, cuán arrogante, cuán inapropiado nos hacemos. Cuán inapropiadas son las cosas que decimos muchas veces. Cuán inapropiadas son las palabras que salen de nuestras bocas. Vive. Y no nos damos cuenta porque no conocemos a Dios. Ujú. No nos damos cuenta porque no conocemos al Señor. Yes. Y decimos necedades. Y decimos necedades. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser importante la oración? Vive. Decimos necedades como esas. Oh, amado hermano, Dios no tiene que probarnos nada. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Él lo probó todo en la cruz del Calvario, amados hermanos, y eso es la evidencia más grande que puede existir, que Cristo está con nosotros, Sí, que amén. Cristo nos Yes. ama. Yes, Dios. Y el Señor me llevaba, amados hermanos, me recordaba su palabra donde dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y el Aleluya. Señor me enseñaba, es diabólico tentar a Dios. Yes. ¿Quién tentó al Señor? Satanás. Satanás. Yes. El diablo, que el Señor lo reprenda, Yes. tentó al Señor. Sí, Señor. Si tú eres Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si tú eres Dios, tírate de aquí y los ángeles vendrán. Sí. Si tú eres Dios, si tú eres Dios. Y así está la iglesia. Aleluya. Así están los fariseos. Ujú. Si eres Dios, también haz esto. Los religiosos hacen esas cosas. Sí, Señor. Los religiosos, los que aparentan, los que no son realmente cristianos, ellos hacen esas cosas. Si tú eres Aleluya. Dios, ay Señor, haz esto por mí. Si tú eres Dios, muéstrate aquí. Y amados hermanos, vemos que los fariseos en Mateo 12:38 también, ellos los religiosos, tentaron al Señor porque no confiaban en Él, porque no creían en Él. Cuando tú crees en el Señor, no le vas a pedir eso. Como les digo, solo cuando una persona no cree en alguien, tiene que prove Aleluya. themselves a Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y muchos me enseñaba el Señor, solo assume. Cuando usted you assume something, usted mismo está dando como la respuesta. Cuando si yo digo, Nadia no tenía que traerme agua, pero no me trajo agua, I assume que se le olvidó. Pero si yo conozco a Nadia, yo digo, Nadia es mi amiga, yo le acabo de decir, ella me quiere, me va a traer eso. No vamos a presumir Yes. que se olvidó. Así me enseñaba el Señor a mí, que muchas veces en la iglesia, you assume que Dios no va a hacer las cosas, you think que Dios no va a hacer las cosas, porque es lo que tu fe en Dios, porque tú no conoces a Aleluya. Dios, Amén. porque tú no sabes, porque tú eres malagradecido, te olvidas de lo que Dios ha hecho. Sí, Señor. Y decimos así como tal vez Israel, no va a haber agua. Dios no oye. Dios no ve. Dios no sabe. Yes. Después de ver todas las cosas. Y sabe lo lindo, amado hermano, que Dios le provee agua a un pueblo murmurador. Yes. Qué maravilloso es el Señor. Precioso Jesús. Lo increíble que Dios le sació la sed al pueblo murmuradorcito, al pueblo rebeldito, al pueblo malagradecidito, al pueblo, amados hermanos, que no lo merecía. Yes. Es misericordioso Dios, Sí, Señor. ¿o no? Aleluya. Amén. Aleluya. Es misericordioso Dios, ¿o no, amados Yes. hermanos? Que Él le provee a ese pueblo Aleluya. murmurador. Amen. Y Dios les iba a proveer, amados hermanos.
yo me imagino, Dios no es malo. Así es. Dios ve nuestras necesidades. Sí, Señor. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe de que tenemos necesidad nosotros, amados hermanos. Dios no te va a abandonar, no te va a desamparar ahí perdido. Gracias, Jesús. Dios, pero que yo personalmente como que a mí viene como si esa es mi actitud, yo me avergonzaría. Amén. Yo me avergonzaría de decir, ay, cómo lo que acabo de decir, casi le pego a la hermana Magali, casi la apedreo. Y después ella realmente tenía una bendición para mí de parte de Dios. Vive. Yo me avergonzaría de decir cómo fui de bestia. Así es. Pero Israel no. Israel no. Y eso es un peligro, amados hermanos. Sí, Señor. Eso es un peligro. Yo Yes. le pido al Señor que usted también le pueda pedir al Señor, Señor, hazme ver, hazme entender. Porque Dios te puede estar hablando, amados hermanos. Y Dios me puede estar hablando, pero usted no puede Aleluya. estar recibiendo. Yes. Por eso le digo, bien, pero mal. Bien, porque Mi alma recibimos te alaba, pan. Jesús. Recibimos pan, Yes. recibimos vida de Dios. Mal, porque no la digerimos. Así es. Porque no la tomamos, no la comemos, no la Yes. saboreamos, no nos Señor, deleitamos. aleluya. Dios alimenta y los Oh, alimenta hasta yes. decir basta. Amen. Amén. Dios les proveyó aunque murmuraron, porque cuando empiezan a murmurar dicen necedades. Se olvidan de Sí, todo. Señor. Ay, que hubiéramos estado mejor allá, ay, que hubiéramos estado mejor acá. Y vemos que Dios cuando vino les proveyó y hasta decir basta. Amén. ¿Usted cree que Dios, amado hermano, lo va a dejar solo? No. ¿Usted cree que Dios lo va a abandonar? No. Más. Dios permite los masas, los meribas en nuestras vidas. Yes. Dios los va a seguir permitiendo. Dios los va a seguir permitiendo Aleluya. porque es necesario Yes. hasta que venga Cristo que Él nos Amen. siga probando. Amén. Porque muchos se recuestan y ahí viene el peligro. Mm. Muchos amados hermanos, Dios nos usa y Dios nos da palabra y después nos recostamos Sí, y amén. empezamos a hacer y a deshacer y no a descuidarnos. Yes. Y viene otra vez el Señor a probar y ahí fallamos. Y tenemos que Aleluya. volver otra Yes. vuelta como Israel. Pero está para que nosotros aprendamos, amados hermanos. Si nosotros tenemos necesidad, tenemos sed. Me recordaba el Señor el otro relato, pastora, cuando Moisés oró y que Dios le dijo que la peña, pero que Él le pegó. La primera vez que la golpearon una vez. Ajá, y eso el Señor me traía de recuerdo muchas veces el Señor no quiere que tú le pegues a la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. Cristo. La roca. Agua. La roca es Cristo. Él es la agua que Yes. sacia nuestra sed. Amén. Dios no quiere que tú le pegues. Así es. Dios quiere que tú le hables. Amen. Dios quiere que, mire, hermano, que el Señor me traía la imagen de una persona que quiere algo. Si yo quiero hablar con mi esposo, si yo quiero algo de mi esposo, si él quiere algo de mí, él tiene que venir con delicadeza, Amén. con cortejo, Yes. con amor, con enamoramiento, con flores, con algo precioso, amados hermanos. Amén. Pero que él venga y me pegue, eso es otra cosa. Y eso hacemos muchas veces con el Señor. Aleluya. Eso hacemos muchas veces nosotros con el Señor, que en vez de nosotros ir y nosotros pedirle y nosotros humillarnos al Señor y nosotros decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, Dios grande, Aleluya. Dios grande, si tú Yes. quieres, Señor, estoy pasando esta necesidad, estoy como lo hicieron los jóvenes hebreos. Si Dios quiere, nos puede librar de eso. Yes. Pero si Él no, igual es ok. Así es. Vamos a ir y vamos a servir a Dios y lo vamos a alabar. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Aleluya. Que no con tu vida, con tu comportamiento y mi comportamiento rebelde y malo, le peguemos. Así es. Él no es una cosa, Él es Dios. Él no es un ser humano, Él es Dios. Sí, Señor. Él no puede demandarle. Aleluya. Él es Dios, amados hermanos. Con ternura al Señor. ¿Tú crees que no mueve al Señor un amén. corazón constrito, Amén. humillado, Yes. que lo alaba sin ofenderlo? Que qué diferente que vaya yo a pedirle un favor y le diga con ofensa, apúrate Nadia, dame ese favor, o que sos aquí, como me decían a mí, en Honduras.
Pero qué diferente a que diga yo, hoy preciosa, me puede alcanzar ese vaso de agua preciosa, que viejo. Qué diferente, porque muchas veces, amados hermanos, ofendemos a Dios. Yes. Ofendemos a Dios, amados hermanos, y lo hacemos hoy, y lo hacemos mañana, y lo hacemos mañana, y después. Que sí me enseñaba el Señor. Muchas veces esos meribas, esos más en nuestras vidas, es para que ya aprendamos. Sí, Señor. Pero viene una prueba y otra vez volvemos a dudar. Y año tras año, prueba tras prueba, bajón tras bajón, dificultad tras dificultad, lucha tras lucha, cualquier cosa, vuelve otra vez la misma actitud, la misma murmuración, la misma contienda, amados hermanos. Aleluya. Como el Señor le dijo a Job, Job, ¿acaso estabas tú, Job, cuando yo hice el cielo, las estrellas, todo lo demás? Así te dice el Señor, así me dice el Señor. Cuando usted y yo nos ponemos a murmurar, ¿acaso estabas tú? ¿Qué sabes tú? Sí, amén. ¿Qué sabes tú, hijo? ¿Qué Aleluya. sabes tú, hija, de los planes de Dios? Yes. ¿Qué sabes de lo que necesita Alex? ¿Qué sabes de lo que necesita Roberto? Amén, Señor. Mejor no digas nada. Yes. ¿Qué sabes tú de la iglesia? Como yo la estoy guiando. ¿Qué sabes de los tiempos que Aleluya. vienen? Yes. Amén. Y nos damos cuenta que no sabemos nada. Amén. Sí, Señor. Nos damos cuenta, amados hermanos, que nosotros no somos nada sin el Así Señor. es. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos están en Masa y en Meriba? Gloria a Dios. Dios puede permitir, amados hermanos, Aleluya. y lo va a seguir permitiendo que lleguemos a Masa y a Meriba. Pero yo no quiero que mi Señor, yo no quiero estar bien, bendecida, prosperada, económicamente, financieramente y mal, Amén. Así es. espiritualmente. Sí, amén. Yes. Amén. Por eso lo que el Señor me hacía ver, 40 años. ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel? 40. ¿Y cuántos años tuvo el Señor enojado? 40. 40. Wow, eso me impactaba mi vida. 40 años el Señor dice enojado con la nación de Israel porque su corazón Aleluya. divagaba, porque Yes. su corazón no habían conocido a Dios. ¿Y usted cree que Dios es indiferente a lo que usted y yo, cómo nos comportamos? No. Lo que pasa es que a veces Dios no hace las cosas. Dios, no pasan cosas en nuestras vidas, pero va a llegar un momento, amados hermanos, Aleluya. que su justicia, dice la palabra, que Dios va a derramar su furor Yes. sobre la tierra. Señor. En su justicia, amados hermanos. Ellos no habían conocido a Dios. Y lo Así es. tremendo que me llevaba el Señor a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia Laodicea. Amén. La iglesia dice la palabra, Aleluya. tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Oh, amado hermano, es una iglesia que estaba bien, Aleluya. pero mal. Amén. Una iglesia que estaba, amados hermanos, enriquecido. Yes. Qué bueno que te va bien en tu trabajo. Qué bueno que tu compañía está bien. Qué bueno que tu trabajo te están aumentando el salario. Qué bueno. Qué bueno que tienes la refri Aleluya. llena de comida, pescado, de todo. Qué bueno, amados hermanos, que tiene ropa nueva cada día. Qué bueno que tiene zapatos. Qué bueno, amados Yes. hermanos. Qué bueno que sus hijos están bien, que su esposo está bien. Qué bueno que tiene la salud. Qué Sí, bueno, Señor. amados hermanos. Yes. Pero así como a la iglesia de la Odisea lo dice el Señor, pero realmente estás mal. Yes. Porque el Señor nos enseña que, nos dice en Juan, que amado, dice, yo deseo que prospere tu alma así como prosperas en todo. Yes. Dios quiere que sí, seas prosperado, que en lo financiero, en las otras áreas, pero como prospera tu espíritu, Yes. tu como alma. prosperas en lo espiritual, Amén. como también te va bien en lo espiritual. Sí, Señor. Pero amados hermanos, vemos, amados, en este tiempo muchas veces, eso el Señor me ponía a mí, que nosotros somos miserables, bendecidos. Amén. Yes. Somos miserables, bendecidos. Somos ciegos y somos ricos. Yes. Somos ciegos porque no vemos la bondad de Dios. Amén. Somos ciegos muchas veces somos sordos
porque no oímos la voz de Dios. Yes. Somos ciegos porque no vemos al enemigo que está en medio de Aleluya. nosotros muchas veces. Pero rico porque realmente Dios no nos ha dejado. Así es. Rico porque su misericordia la vemos allá, la nube, y vemos allá el fuego. Ujú. Y todos estos años Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Amén. No puede ser, hermanos, que estés bien en tu trabajo y que tu casa esté cayéndose. Yes. Quizás muchas veces hay cosas que no están en el control de nuestras vidas. Dios va a permitir muchas veces que haya problemas, situaciones adversas, pero cuando la Aleluya. maldad está o la situación difícil está por tu pecado, por tu responsabilidad, porque es tu culpa, porque tú y yo somos negligentes, porque no queremos dar nuestro brazo a torcer, porque no ponemos nuestra parte, porque no nos queremos negar a nosotros mismos. Porque Aleluya. queremos hacer lo que nos dicta la carne, porque queremos hacer lo que nos dicta en ese momento la carne, porque queremos encolerarnos, porque queremos la ira, porque queremos saciar la carne en nosotros. Vive. Entonces la responsabilidad está en nosotros. Yes. Nos dice así el Señor. Dios quiere, amados hermanos, que su hogar esté bien, Aleluya. como usted dice que usted está bien. Dios quiere que tu vida espiritual esté bien, Yes. como quizás tu trabajo anda bien. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Aleluya. Por eso Dios en el Salmo 95 que leíamos ahí más adelante dice que es necesario pedir el colirio a Dios. Ujú. Sí, amén. Un colirio es como un cuento, No, una Gotas. gota. unas gotas para los ojos. ¿Y para qué, amados hermanos? Necesitamos el colirio espiritual Yes. para que nos ayude a ver. Amén. A ver, porque el Señor aquí en el Salmo lo recalcaba, le decía, Dios estaba enojado porque ellos divagaban y no habían conocido a Dios. Y tú, si tú no ves, tú no vas a conocer a Dios. Usted y yo necesitamos ver espiritualmente, amados Señor. hermanos, ver al Señor, ver que Él lo que quiere hacer es good. La intención de Él era buena. Yes. Él estaba ahí para darte descanso. Sí, Él te Señor. llevó a Refidim para darte descanso y tú piensas que Él te llevó para hacerte morir de sed. Amén. Y pensamos que Él nos llevó ahí para hacernos morir de hambre. Yes. Sí, y amados hermanos, si nosotros tan solo tuviéramos un poquito de dominio propio Ujú. y esperáramos y no abriéramos la boca, Amén. amados hermanos, y nos esperáramos y viéramos después cómo Dios provee. Sí, Señor. Si tan solo la iglesia, amados hermanos, no da pasos ahí en la carne, si tan solo se refrenara y no hiciera, no se dejara llevar por la carne y después viera el descanso de Dios, viera el refrigerio Yes. de Dios, que Dios les iba a dar agua, Sí, Señor. que Dios les iba a dar, amados hermanos. Pero me enseñaba el Señor, la iglesia se acostumbra a tener malas actitudes. Amén. La iglesia forma malos hábitos. Yes. Por eso me enseñaba el Señor, es necesario que cuando Dios venga a enderezarte, déjelo que la enderece. Amén. Yes. Es necesario que cuando venga la palabra, hacer el propósito que Dios quiere, que es santificarte, que es, amados hermanos, ponerte bien delante de Dios, deje que lo limpie. ¿Sabe Yes. por qué? Porque si no lo deja, después usted se vuelve duro. Y después se vuelve más duro. Y Yes. más duro, y después usted se vuelve insensible al Yes. Señor. Y nos volvemos así como pellejudos. Amén. Pellejudos, cada vez más duros. Es por eso a mí siempre me gusta cuando la hermana Magali nos ha dicho que desde el principio el cristiano deje que Dios lo enderezca. Yes. Déjese moldear, métase bajo la cobertura de Dios, sométase a sus pastores, aprenda a ser accountable, aprenda a dar cuentas, Yes. aprenda a reportarse, amados hermanos, aprenda a obedecer, a humillarse. De pasos a aceptar que está mal, porque a veces no nos gusta aceptar que estamos mal. Queremos nosotros decir que estamos bien, dar nuestros puntos de vista que estamos bien. Viva la carne y el Señor, viva el Espíritu y que viva la carne.
Es necesario, amado, que nos dejemos Aleluya. enderezar desde el principio. Desde el principio, amados hermanos, porque los malos hábitos son difíciles de dejar, pero más difícil es cuando no la Santo. reconocemos Amén. que hay. Así es. Y en el Señor, amados hermanos, uno puede. Yes. Dios no quiere que siempre tú le eches la culpa a los demás y que vivas murmurando, amados hermanos. Quizás no lo dices, no Alabado lo Dios. llevas en el corazón. Amén. Es lo mismo. Dios no quiere eso en nosotros. Gloria a Jesús. Dios no quiere que tú y yo, amados, vivamos miserables, bendecidos. Yes. Amén. Dios quiere que vivamos bendecidos, Sí, Señor. amados, bien con Dios. Dios no nos quiere bien, pero mal. Amén. Yes. Amén. Que el Señor Amén. bendiga la palabra. Mi Amén. anhelo es que usted también, amados hermanos, pueda entender lo que el Señor me hizo ver a mí. Yes. Porque esto me hace a mí temerle a Dios y decir, Señor, yo quiero caminar bien delante de ti. Yo no quiero las bendiciones en mi vida si yo no estoy bien contigo. Amén. Yo no Aleluya. quiero, Señor, que tú me uses y yo me vaya a perder. Amén. Yo no quiero Yes. ser, como nos han dicho aquí los pastores, la luz del mundo allá Sí. y oscuridad en mi casa. Amén. Yo no quiero ser de tropiezo aquí y allá una solución. Amén, Aleluya. hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Amén. Dios.